Hola, muy buen día a quienes se conectan a esta hora. Les saludamos Fabiola Forero, Isabel Pérez, Diana Socha y quien les habla, Elvira Córdoba, estudiantes de maestría de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Les saludamos desde distintas partes de Colombia. Hoy queremos hablar de la influencia del imperio posmoderno, de Hart y Negri, a la educación y a los aportes de países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos al concepto que tenemos de educación en Latinoamérica. Gracias, Elvira. Nuestra maestría en educación inclusiva e intercultural nos ha dejado varias inquietudes sobre el significado político de la educación y por esto en la primera parte citaremos a Michael Hart y a Tony Negri, quienes han motivado varios artículos en diferentes lugares del mundo gracias a su libro Imperio, que nos ubica en la posmodernidad geopolítica y su relación con la educación. Gracias, Fabiola. Sí, esta obra fue publicada por la Universidad de Harvard en el año 2000 en Italia y traducida en el 2005 al español. Encontramos varios artículos y críticas que nos acercan al contenido. Por ejemplo, Atilio Borón en el 2004 intenta debatir tanto desde el punto de vista teórico como a la luz de los datos de la experiencia histórica y contemporánea, las tesis que Michael Hart y Antonio Negri desarrollaron, identificando cómo se ha renovado la concepción de imperio a nuestros días. Gracias, Isabel. Sí, los autores Michael Hart y Antonio Negri muestran en sus argumentos cómo surge un nuevo imperialismo a través de la política, las conexiones económicas, a través de relaciones mercantiles, sociales, se ha construido un imperio global y totalitario, no parcial como los imperios anteriores. En este nuevo orden mundial es un poder supranacional, como una nueva forma de soberanía que hace diferencia entre el imperialismo como una dominación de un estado a otro al concepto del imperio totalitario que abarca hasta la voluntad de los estados imperialistas. La tesis central de Negri y Hart consiste en la afirmación de que el capitalismo globalizado contemporáneo corresponde a una nueva forma de soberanía o, como ellos lo llaman, a un imperio. Gracias, Diana. Pero mira que Atilio Borón ha realizado 5 ediciones de su artículo crítico sobre este libro Imperio, de Hart y Negri, precisamente incluyendo acontecimientos trascendentes y espectaculares como los atentados del 11 de septiembre y la guerra a Irak, entre otros, y aclara el papel de las organizaciones de las Naciones Unidas que ejecutan un gran entramado político para proteger los intereses del imperio. Sí, Elvira, estos hechos son ejemplo de que los intereses transnacionales afectan todos los aspectos de la cotidianidad, en especial a la educación, con discursos de pacificación, emancipación y modernidad, ya que el docente pertenece a un sistema educativo manejado por políticas gubernamentales y es muy difícil que puedan modificar estos sistemas. Sí, hoy se develan naciones y grupos económicos que han resultado favorecidas en las políticas públicas globales, Fabiola. Pero en esta charla nos dirigiremos a la educación, resaltando estas influencias negativas, pero también resaltando algunas positivas. ¿Qué les parece si nos centramos en los aportes del pensamiento francés, anglosajón y estadounidense a la educación? ¿Qué tal? Bueno, Isabel, en este sentido nos encontramos con el artículo Pedagogía o Ciencias de la Educación, una lucha epistemológica de Manuel Vega, 2018, quien resalta algunos aportes del pensamiento francés derivados de la Revolución Francesa, como el rescate de los derechos humanos. Luego, basándose en un modelo de observación y cuantificación científica del hecho educativo o de la educación, se logra dar a la educación la calidad de ciencia a principios del siglo XX. Dando paso a un conjunto de disciplinas, las cuales tienen el mismo objeto de estudio, como la pedagogía y la didáctica, que se convierten en instrumentos operativos de las ciencias de la educación. Diana, encontré en estos artículos que Francia también aporta después de la Segunda Guerra Mundial, con reformas educativas que empiezan a abolir todas las disposiciones del gobierno de la ocupación alemana. Establece la educación democrática y los niveles en la educación primaria, preuniversitaria y superior. Las autoridades confirman el gran interés por el desarrollo y la atención a la cultura y de la educación de carácter integral,
con aportes de pedagogos como Philippe Menier y el representante de la Escuela Nueva, Celestine Freinet, entre otros. En el artículo de Vega también encontramos aportes de la tradición anglosajona estadounidense, como las teorías curriculares, focalizándose en lo operativo y lo metódico del currículo. La tradición anglosajona une bajo el nombre de educación la práctica y la disciplina que la estudia, concebiendo la necesidad de un discurso teórico y al mismo tiempo una apuesta práctica. Sí, Inglaterra también sufrió las consecuencias de las guerras mundiales y sus efectos sobre la educación. No obstante, en el siglo XX puede considerarse como uno de los países más destacados en educación pública. La importante Ley de Educación de 1994 puede decirse que constituye el hecho más valioso y decisivo para la organización y democratización de la educación pública inglesa. A esta ley se le agregaron otras disposiciones legales que permiten valorar la educación pública como ejemplar. En este caso se destaca el académico y pedagogo británico John Locke. Bueno, y en Estados Unidos se ha democratizado la educación en constante progreso, concretando la igualdad de oportunidades educativas para todos los ciudadanos. La educación en este país es asunto del gobierno. En general, la educación es gradual en los valores de los niveles educativos, facilitando el acceso a los mismos por medio de una adecuada organización, con sentido de gratuidad y universalidad. También en Estados Unidos se destaca el filósofo y pedagogo John Dewey y el filósofo Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples, entre otros. Bueno, compañeras, encontramos grandes aportes a la educación desde Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ya que han desarrollado teorías que aportan al concepto de educación actual, como las pedagogías constructivistas, holísticas y escuela nueva, que marcan un hito con relación a la pedagogía tradicional. En conclusión, a Latinoamérica nos llegan estas teorías, pero como son diferentes contextos, pues se adaptan de forma irregular a las desigualdades sociales y de cobertura. Por esto se reforma la educación como una acción política, desde educadores como Simón Rodríguez. Sí, y más adelante con pedagogos como Paulo Freire, Gesualdo Sosa y Gabriela Mistral, entre otros. Empieza una renovación ya que entendieron que el educador debe involucrarse en la problemática de su comunidad y transformarla desde el interior. Los artículos que encontramos sobre el imperio de Hart y Negri nos ayudan a visualizar los intereses ocultos detrás de las reformas educativas en los países de América Latina, pero también encontramos una necesidad de impactar desde nuestros contextos para lograr que la educación sea accesible y llegue verdaderamente a todos como un derecho fundamental para la transformación de nuestra sociedad. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y esperamos encontrarnos en otra oportunidad para seguir compartiendo sobre educación y estos temas tan interesantes. Hasta pronto.